¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión del programa Perfiles en Acción, charlas con las y los creadores escénicos. En esta ocasión, en esta temporada dedicada justamente a la propuesta escénica que se titula Palacio en Movimiento, organizada por la Coordinación Nacional de Danza, y que nos ha dado la oportunidad de reencontrarnos con grandes artistas que en este año precisamente cumplen décadas de labor artística, de labor profesional, dándonos lo mejor de sí mismos a través de la danza. Y en esta ocasión nos hemos convocado y nos visita en esta sesión a distancia la maestra Cecilia Appleton, directora de la compañía Contradanza, con ya 40 años de trayectoria en este aniversario, en su próxima presentación que tendrá en el Palacio de las Bellas Artes. Así que en un momento iniciamos. Bueno, ya estamos aquí con la maestra Cecilia Appleton, mi querida Cecilia. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de volvernos a encontrar, Jaime. ¿Cómo no? Bueno, pues ya son muchos años de estos encuentros, tanto cuando hemos coincidido en proyectos artísticos, pero también en lo que respecta a nuestra labor en común como docentes. Yo cuando trabajé pues durante algún tiempo mucho en la Escuela de Danza Nacional de Danza Contemporánea, la licenciatura en coreografía, y con toda esta parte que he desarrollado también en la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Olinjo Lisle, pues mi cercanía siempre con maestras como tú, para mí son muy, no solo significativas, sino también de mucho aprendizaje, ¿sabes? Sobre todo, pues la suerte que he tenido también de seguirte a través del ojo de la cámara, de toda esta labor que hemos realizado con Danzanet a través de ser testigos de lo que tú has hecho. Así es que, pues te agradecemos mucho que estés aquí. Y bueno, como te platicaba yo antes de empezar el programa, el motivo principal pues son tus 40 años de labor artística en la que Contradanza ha vivido y que nos ha dado tanto. Así que vamos a empezar por ahí, si me lo permite, Ceci. Y la primera pregunta tiene que ver justamente, ¿qué pasó cuando tú ya en un apogeo dancístico, sobre todo como bailarina, y de pronto decidiste hacer tu compañía? Porque antes, ¿con quién estuviste? ¿Qué fue lo que te marcó previamente a ese momento? Éramos integrantes del Centro Superior de Coreografía. Estoy hablando en plural porque en realidad Contradanza lo fundamos Norma Batista, Laura Rocha, Cecilia Appleton y después invitamos a Raúl Parrau. Entonces siempre nos marcamos como los cuatro fundadores de Contradanza. Pero antes de eso, nosotros, Norma, Laura y yo, habíamos hecho una carrera en la Academia de la Danza Mexicana, una carrera que se llamaba carrera de concierto. Creo que todavía existe en la academia. En ese gran lapso, después entramos al Centro Superior de Coreografía con la maestra Lynn Durán dirigiendo el proyecto. Esto porque ya venía yo junto con otras compañeras muy interesada en que pudiéramos crear un grupo. Y Lynn Durán y Vázquez Araujo, ¿no? Salvador Vázquez Araujo, que era el que dirigía en ese momento la dirección del Instituto Nacional de Bellas Artes, él nos propusieron que pudiéramos participar becadas, ¿no? En este proyecto que iba a iniciar. Entonces, bueno, fue muy interesante estar ahí para mí 3 años. Por mi embarazo de mi hijo Isaí, yo decido en ese momento parar mi estancia, mi trabajo, ¿no? En la Olin Yolistli y
Paró como 2 meses y después ya Laura Rocha, Norma y yo estábamos hablando de crear contradanza. Ya teníamos ese interés. En el Centro Superior de Coreografía había mucho trabajo que hacer, pero no sé, como que fue muy importante el dar este paso. Lo hicimos sin pensarlo mucho. Queríamos, ¿no?, empezar a experimentar desde nuestros lenguajes. Para eso sabíamos que no iba a ser esto sencillo porque traíamos pues mucha información de nuestra escuela, de lo que era la danza, de lo que era el movimiento, la forma de expresión era muy marcada por la técnica Graham y también por la técnica de ballet, la técnica de clásico. Y para nosotros, pues, habíamos estado incursionando ya en técnicas como técnica Limón, técnica de Cunningham, en la técnica Falco, ¿no? Estas técnicas nos hicieron un movimiento muy fuerte, nos marcaron fuertemente a las tres para seguir conectando con un proyecto de vida diferente. No estaba yo segura qué íbamos a hacer, ¿no? Pero ya teníamos un bagaje, digamos, ¿no? Muy fuerte, una preparación muy fuerte. Éramos bailarinas con una formación altamente técnica y creo que lo que estábamos ahora buscando era una expresión más auténtica, más nuestra, más emotiva, ¿no? No solo basándonos en la técnica. Y así es que surge Contradanza. Me llama la atención, disculpa que tenía apagado el micrófono, me llama la atención cuando tú describes esta parte de lo técnico. Podemos decir que en una época la técnica, o por lo menos los cánones de dancísticos que prevalecieron en esa época, determinaban mucho los estilos de cómo se hacía danza. Y podemos decir, fue cuando ustedes jóvenes en aquella época empezaron como a buscar algo más por necesidad, o sí había como referencias. Quienes me han contestado, pues muchas de sus referencias fueron, por ejemplo, el Ballet Nacional de México, de la maestra Guillermina Bravo, quien sin embargo sí tenía un rigor muy particular, sobre todo con la técnica Graham, por decir algo, ¿no? ¿Cómo era para ti? O sea, porque si hay eso fue un motivo, además, bueno, por supuesto, el hecho de la independencia creativa. Pero hay eso, hay esa parte de lo que si era la necesidad de buscar esta otra forma de expresión. Sí, por supuesto. Es que bien lo dijiste, la técnica Graham se reflejaba, se retrataba a mi gusto. Quizás la maestra Guillermina no lo hacía eh, tan igual, ¿no? Tan parecido a las secuencias de clase que hacíamos todos los días como formación, ¿no? A manera de formación de este refinamiento con el cuerpo. Pues la técnica Graham buscaba esta relación de vaciarse, ¿no? De contraer el cuerpo y de las espirales. Y digamos que yo sí sentía que había limitantes, o sea, que no permitía, parecía, ¿no?, que te salieras de ese código. Y en realidad, también en la academia, aparte de estas materias técnicas, teníamos nuestra clase de coreografía, en donde ahí abordábamos ya una expresión más libre, en donde ya los códigos eran diferentes. Yo aprendí con la maestra Bodil Henkel, aprendimos, pero digamos, habló de mí, ¿no?, desde mi mirada, con una relación muy particular que me dio la maestra Bodil, que era encontrar desde la experiencia personal el movimiento de un tema que queríamos decir. Entonces, por supuesto que se iba mucho más a otro tipo de relación más gestual, más expresiva, ¿no? No de imitación de movimientos de la técnica Graham, ¿no? Entonces ahí empezó un cuestionamiento muy fuerte que yo creo que como generación
no solamente a contradanza, sino a una serie de grupos independientes, nos marcó. La idea era encontrar una expresión más auténtica, una expresión personal que hablara de nosotros y relacionándonos desde lo humano, ¿no? No solamente como una biografía personal, sino desde algo más universal, pero que tratáramos de no repetir como veíamos que hacían, sí, en el Ballet Nacional, a lo mejor en Teatro del Espacio tenían otra manera de comportarse, pero también como que estaban muy relacionados con estas técnicas y a veces veíamos como que las clases de danza estaban ahí en la aparentemente búsqueda coreográfica, ¿no? Ajá. Y aquí, cuando hablas justo de estas motivaciones que tienen que ver con lo humano, no con lo personal, pero finalmente sí hablar de esos temas, ¿cuáles eran esos temas, Cecilia, en esa época? Si ya podemos empezar ahora sí, se crea Contradanza. ¿Y cuáles fueron esos primeros temas? Es decir, pues siempre la primera obra marca, ¿no? Como que te dices, esta va a ser la primera obra con la que nos vamos a enfrentar al público, con la que se va a hacer conocida nuestra propuesta. ¿Y qué fue ahí? ¿Cómo surgió? Pues esas coreografías eran femeninas, tenían que ver mucho con que éramos Norma, Laura y yo. Te digo, después se integró Raúl y cuando se integró Raúl modificó muchas cosas, ¿no? Muchas formas de expresarnos y era un poquito más juguetona la propuesta, pero cuando estábamos Norma, Laura y yo, las propuestas hablaban de nosotras como mujeres, ¿no? Ya sea que yo le monté a Laura Rocha un solo a partir de la canción de Alfonsina y el mar, ¿no? O sea, ubicando esta relación con la mujer, ¿no? Que está cruzando el umbral para la muerte, ¿no? Este, Laura nos montó a Norma Batista y a mí antinomias, ¿no? Que era como una relación de una mujer que se desdoblaba en dos figuras, ¿no? Yo monté un trío de mujeres muy como guerreras, ¿no? Que luchaban por sus ideales. Entonces sí había una primera relación de contacto femenino, ¿no? Un poco feminista, podríamos decir, y porque esos eran los temas que a mí me iban interesando, y yo creo que a Laura también, y Norma no era tanto una coreógrafa, pero se integraba como bailarina. Uh -huh. Cuando Raúl Parrao se integra, te decía, había una forma de experimentar muy particular, como más en el juego. Yo me acuerdo de Sansa Garabateando, Chivatito, UX, ¿no? O sea, ya desde ahí Raúl empezaba con esta cuestión del UQ, ¿no? De lo bizarro, pero todavía no estaba tan claro la exposición. Entonces jugábamos muchos con objetos, con telas, ¿no? Con materiales, y eso nos llevaba como a otro lugar que no era solamente ver esa parte del dolor femenino o de la lucha femenina, sino de vernos como seres también, no sé, lúdicos, ¿no? Después, posteriormente, cuando yo hice en el nido de la serpiente, que fue como al año, para entrar al premio Imbaguam, que es la única vez que yo he entrado y que Contradanza, por supuesto, bueno, por ende, ha entrado, esta coreografía, pues que hablaba de los campos de concentración, ¿no? O sea, porque a mí me lastimaba tanto ver esta serie de situaciones tan violentas, tan inhumanas, ¿no? Pero además porque también ¿cómo se dice? Me sedujo la película, bueno, me sedujo, es muy particular la seducción de El huevo y la serpiente de Bergman, que presentaban
la locura de ¿cómo se llama? Departamentos científicos que hacían investigaciones con los seres humanos, ¿no? Hasta que estos murieran, ¿no? Entonces, como que, digamos que en el nido de la serpiente ya es también una propuesta que habla acerca de esa humanidad que se va destruyendo a sí misma, de este sentido, de esta pérdida de lo humano, ¿no? Raúl Parrao hizo una coreografía muy psicológica, muy extraña para todos, pero muy insinuante, ¿no? Una insinuación muy fuerte, pero muy rara porque él nos... ¿Cuál fue? ¿Cómo se llamaba? Dos mujeres y un diario, ¿no? O sea, ya desde el título todo era así como extraño, y éramos tres mujeres en realidad, pero una nunca supimos si fuera el diario o era una cosa como inconsciente. Entonces, ya ahí había un mundo onírico, un mundo psicológico que a Contradanza le interesaba. Contradance, entonces vemos que ha pasado como que realmente yo creo que lo que sucede es que nos gusta experimentar y nos gusta conducirnos a partir de ciertos temas que vamos abordando. Cuando el temblor del 85, que ya no había foros, ¿no? Donde bailar, porque estaban cerrados por una cuestión pues de un gobierno que le pareció que era más fácil cerrar todo en lugar de ponerlo en activarlo prontamente, que bailamos en la calle, porque bueno, Contradanza pertenece a este conjunto de grupos independientes, ¿no? Que marcan las salidas a los encuentros o los inicios a los encuentros de danza callejera, ¿no? A través de DAMAC, de la Asociación de Danza Mexicana AC. Como que ahí tuvimos un momento muy social, ¿no? O sea, a mí y a los que estábamos en Contradanza nos interesó muchísimo el movimiento en la calle y la conexión con las personas que no eran las que normalmente llegaban a un teatro, sino las personas que estaban en la urbe. No, y además en una situación de crisis, en una situación en la que la sociedad se derrumba, literalmente, y que, bueno, el hecho de que ustedes hayan tomado la decisión, no solo porque se cerraron los teatros, yo me imagino, en cuanto a que también era el hecho de que se despierta en esa empatía de la humanidad para estar juntos, para ayudarnos, y si bien los dos terremotos que nos han caracterizado, o sea, han demostrado que la gente nos unimos y realmente estamos ahí para salvar una vida, dos vidas, las que sean. La otra manera de salvar vidas, me parece, que fue la que también las movió, fue a través de hacer llegar esto, que en un momento quizás gente que no los había visto nunca, pero que les hacen ver otra manera la vida. ¿Cómo se vivió eso para ustedes en ese momento en el que pues se fueron a la calle, jóvenes? O sea, hacer presente la danza en medio aún del desastre. Sí, pues es que fue un momento muy crítico, como dices, éramos jóvenes, muy inquietos, muy revolucionarios y también como con una situación de compasión y de saber que nosotros estábamos vivos y que había mucha gente sufriendo, ¿no? En las calles. Fue como, pues realmente un movimiento muy rápido. Yo sentí que llegamos al comité de la nueva canción por una cuestión como de intuición, porque era difícil encontrar organizaciones culturales que estuvieran apoyando este siniestro, ¿no? O sea, esta situación derivado de un siniestro. El Comité de la Nueva Canción, pues también lo que cada vez me voy enterando más, porque pues nosotros llegamos y yo pensé que ese centro ya existía de siempre, luego ya me di cuenta que no, pues que ahí también
todos, músicos, cantantes, ¿no? Estábamos buscando artistas visuales, estábamos buscando con quién ligarnos, ¿no? No era tan fácil. Y ahí llegamos primero con acopio de alimentos, ¿no? Cocíamos huevos, hacíamos arroz, hervíamos agua, ¿no? Porque además en esa época pues no habían los garrafones como ahora, ¿no? Llevábamos, pues no sé, sándwiches, ¿no? Y así íbamos como en esta primera, digamos, brigada, ¿no? Que era lo más importante, lo más necesario. Después, ya, como era un comité de artistas, pues tenía ya también mucho interés de, pues ahora sí, hacer eventos, algunos masivos, como fue el evento del Auditorio Nacional, donde muchos grupos participamos, o algunos como muy locales, ¿no? Íbamos a ciertos campamentos donde estaban ellos situados, porque eso fue tremendo, ¿no? Ujú. Y había campamentos por varias zonas del centro, de Tlatelolco, ¿no? Algunos en la Roma. Entonces, como que ahí ya también nos fuimos asociando con la Unión de Vecinos y Damnificados. Todo eso se iba formando en ese Muy momento. bien. No era algo que existiera, sino los mismos, pues, no sé, grupos sociales y pues a lo mejor políticos se iban como agregando, ¿no? Lo iban organizando. Ujú. Y así, pues cuando nos dimos cuenta también ya a un año del terremoto, que las cosas no se habían arreglado, ¿no? Del todo, pero llegaba un poquito como a la normalidad, pues Contradanza continuaba, igual que muchos grupos, dando presentaciones en espacios pues diversos, ¿no? Y fue cuando los grupos mismos, los grupos independientes, hablamos de crear Danza Mexicana AC para poder tener una asociación que pudiera albergar, ¿no? A este conjunto de grupos de danza, ahora sí de danza, y poder llegar a hacer encuentros en la calle, ¿no? Pequeños como festivales en otros lugares, como fue en Veracruz, no me acuerdo si también en Puebla, como que dependía muchísimo del movimiento mismo de los artistas, ¿no? Ujú. Ujú. Bueno, qué época y qué repercusión tuvo después. Obviamente, bueno, pasó esa crisis. eh, no sé si coincide después. Bueno, de por sí ese gobierno de Miguel de la Madrid, que realmente no supo reaccionar, el que, como lo describes, cerrar los espacios públicos era la mejor manera para ellos en su mente, en su mentalidad de resolver algo que en realidad tenía que abrirse. ¿Qué pasó después? Ya después, dijéramos, años después, cuando ya se normalizaron las cosas y bueno, ya encontraste tú y me imagino que también Contradanza empezó a encontrarse con otros bailarines y bailarinas, porque así ha sido, ¿no? Siempre hay un entrar y salir como lo fue en tu aniversario en el Teatro de las Artes, donde pues invitaste a todos los que de alguna manera formaron parte de esta historia. A partir de esto, ¿cuál fue después de esta sacudida tu inquietud, ya como coreógrafa, como directora de la compañía? Pues mira, como dices, ¿no? Hubo gente que se salió del grupo, algunos otros llegaron a integrarse al grupo. Nos seguíamos nos seguían llamando varios grupos artísticos que habíamos conocido, como La Tribu, Guillermo Briseño, Eve Rosel, ¿no? Nos seguían llamando para presentar eventos en los espacios abiertos. Y luego ahí Luis Enrique Muecay, de Ecuador, llega a México, contacta con Barro Rojo, luego contacta con nosotros y se crea, ¿no? Luis tiene un proyecto en el que crea Babilonia Dancing Club, todo también como ligado con una dramaturgia de Fernando Nieto,
que él hablaba, ¿no? Como de esta especie de el California Dancing Club, ¿no? Que es tan Ah, famoso, ¿no? Pero derrumbado, destruido y gente ahí que muerta como fantasma se revive y baila, ¿no? Como más en una danza popular. Ese trabajo fue muy exitoso, fue muy masivo, la respuesta del público fue muy interesante, pero a mí me causó como un cuestionamiento muy fuerte, ¿no? De qué estaba haciendo yo como bailarina, que si yo quería bailar de esa manera o, o quería buscar, ¿no? Otra vez como que me vino una situación de ¿cuál es mi expresión? Yo realmente qué quiero hacer, ¿no? Quiero seguir bailando en la calle. Sentía que el espectador de la calle no iba a ser el espectador que pagara un boleto, ¿no? Para ir al teatro y que de alguna manera yo seguía interesada en poder vivir de la danza, no solamente como docente, sino como bailarina y como coreógrafa. Tal vez no fue la mejor forma, ¿no? O sea, porque hasta la fecha yo sigo viviendo, sobrevivo económicamente como docente, ¿no? O sea, es la docencia la que me aporta mi, mi estabilidad económica y al contrario, gracias a la docencia puedo lograr tener un poco de autogestión con contradanza, ¿no? Pero en ese momento yo dije, necesitamos regresar a los teatros, necesitamos que el público nos pague y yo necesito buscar una salida diferente en lo creativo. Y ahí surge en mi mente Camas con Historias y ah, surge la inquietud de que todo pasara en una cama, ¿no? Creo que en ese momento yo también pensaba que la cama la podía llevar tanto a foros como a espacios alternativos, como museos o otro tipo de espacios, ¿no? Que podría ser itinerante. Pero como se va formando, como cuando se va produciendo, pues como que va haciéndose más para teatro, ¿no? O sea, era difícil hacerlo para espacios abiertos. Camas con Historias tuvo como varios momentos de creación, ¿no? No solo uno. En 1990 empiezo con un grupo de bailarines, 5 bailarines, la hago muy larga, con muchos episodios, con objetos fuera de la cama, que no tenían que ver con la cama, pero que estaban en una como cuestión abstracta mía rara, ¿no? Pero ahí me empiezo a descubrir que tengo un mundo subjetivo, muy íntimo, que quiere expresarse y que no solamente está ligado a la situación de un tipo de danza, ¿no? Sino como que es mucho más plural, mucho más abierta. La voy depurando, estudio nuevamente la primera versión y la corto, ¿no? Y voy como limpiando. Hasta que queda más cercano a la versión que se ha visto en diferentes momentos. Pero esa propuesta para mí fue ¿cómo decir? Un cambio muy importante. Primero porque me descubro ese mundo íntimo, ¿no? Esa manera de descubrir lo onírico, lo subjetivo. Yo decía en Camas con Historias, esta coreografía no es lineal, ni quiere ser, ¿no? Sino que surge dentro de una estructura aleatoria. Y yo no sabía muy bien qué era esto de lo aleatorio, ¿no? Pero yo decía, es algo que no teje de una manera lineal las cosas, ¿no? Sino que son sucesos que aparecen. Camas con Historias me lleva a entonces hacer varias coreografías como son Yo la Otra,
danzón dedicado a mi abuela, En mi muerte la respuesta, ¿no? Que son coreografías como que se van más hacia esa parte, pues no sé, íntima, psicológica, onírica, ¿no? Aquí fíjate que me gustaría antes de que continúes, porque me parece que sería un buen momento para hacer una pausa. En estas pausas suelo presentar fragmentos de obras, si te parece bien. Me gustaría mucho que viera el público, quienes ya la vieron y quienes no, que viéramos un fragmento de Camas con Historias. ¿Qué te parece? Muy bien, sí, me... Porque así entendemos, porque veo, y ahora que me lo cuentas, yo no lo sabía, que es una obra que marcó un hito, un quiebre, si podemos decir, un parteaguas dentro de lo que tú empezaste a descubrir, ¿no? Y en esta parte de la creación, pues siempre los descubrimientos claves son importantes. Así es que, si me permites, vamos a hacer esta pausa y regresamos nuevamente para continuar con justamente eso que disparó esta obra, ¿ok? Bueno, vamos a ver Camas con Historias, un fragmento de algunas de, no, no estamos hablando de las primeras versiones, pero sí de las que Danzaneda ha tenido oportunidad de grabar para que pues la disfruten y regresamos con ustedes en un momento. Continuamos aquí con la maestra Cecilia Appleton, en la que ya nos ha pues, dado una línea dentro de su historia en cómo contradanza, primero a partir de una necesidad de salir de ese, sobre todo en aquellos años y en los que todavía prevalecía mucho la parte en la que las técnicas pues contemporáneas o modernas, vamos más bien, las técnicas modernas, determinaban mucho de lo que se hacía y con ellas como jóvenes pues empezaron a buscar sus propias respuestas a sus propias necesidades. Y así es que, Cecilia, con esto que nos platicas, y sobre todo con momentos que inevitablemente nos marcan, el mismo terremoto y tu encuentro con la calle, y esta obra en particular, ¿hacia dónde te dirigió? ¿Qué fue lo que pasó después?
cómo te llevó, pues, con toda esa gran creatividad que se disparó, pienso yo. Y qué pasó ahí después? Cómo te encontraste, pues, con la danza a partir de ahí? Sí, pues esto fue bien interesante porque en realidad parecía como que sí, no todos la podían aceptar, ¿no? Era un tipo de coreografía más psicológica y a lo mejor hasta yo iba a veces pecando de más lenta y de Mm. mucho gesto. Me encantaba el trabajo muy gestual. De hecho, ahorita que dices, pues, bueno, hace rato antes del corte hablabas de Camas con Historias y que no era de las primeras versiones. Y yo creo que Camas fue evolucionando también a este ritmo que ha ido marcando la danza, ¿no? De que yo tenía que salir del gesto, tenía que ir más en búsqueda de movimientos un poco más amplios, ¿no? Quizás, no sé, un poco, pues, ¿cómo se dice? Como influida, ¿no? Por este movimiento que estaba también surgiendo por coreógrafos quizás que buscaban, ¿no? La rapidez en el movimiento, los códigos de exploración que fueran como a diferentes dimensiones, no quedarse como en un mismo plano. Entonces yo también iba observando este mundo y realmente pues uno se influencia, ¿no? O sea, recibes el mundo. No es que lo copies, pero cuando te das cuenta dices, está cambiando algo, ¿no? De mi lenguaje, hay algo que se está modificando. No creo que sea yo sola, no creo que, ¿no? O sea, sea yo la que lo esté encontrando, sino más bien sí creo que todos estamos viviendo influencias, ¿no? Y de ahí, pues, vienen como, porque si hablamos del Camas con Historias, estamos hablando de una primera década, ¿no? Y luego de Camas con Historias a lo que sería la siguiente década, pues vuelvo otra vez como a poner ojos en lo social, ¿no? En esto que me ha preocupado tanto, que es la mujer, cómo vive la mujer, en los migrantes, me recuerdo, ¿no? Que salgo un poquito como de este asunto tan mío, tan ensimismado, y empiezo también a darme cuenta de que, bueno, otra vez hay una situación social muy fuerte que hace que, bueno, que nuestros pueblos migren, ¿no? Y ahí empiezan también como muchas otras propuestas como territorios territorios dos, ¿no? Todo eso tiene que ver con migrantes. Viene una propuesta de Montesco, Busca Montesco, que está basado en Romeo y Julieta, pero de una forma muy rara. El maestro Javier Contreras me dijo, esto parece más un Hamlet, ¿no? Que un Romeo y Julieta. Y yo decía, bueno, sí es medio extraña mi versión porque yo tengo 4 Romeos, ¿no? Que están como hablando de sus personalidades diferentes y una Julieta, ¿no? Entonces los 4 actúan con esa Julieta desde la venganza, desde el amor, desde sí, a lo mejor como que voy combinando hasta personajes que ni siquiera son solamente Romeo, pero bueno, ahí hago toda una inquietante locura que a mí me gustó mucho. Y entonces viene esta danza en donde habla de lo social, pero desde lo psicológico, ¿no? Entonces como que hay unas mezclas muy extrañas. Me acuerdo que también en, ¿cómo se llamó esta? Ay, Muros, cuando el alma sale del cuerpo, son historias pequeñas que lo atraviesan papeles, unos muros hechos por papel craft, ¿no? Y las historias pasan entre esos muros y hay un boxeador, ¿no? Con una vida violenta, hay 3 hombres que marcan como cierto, el patriarcado, ¿no? La competencia de quién es más fuerte, la mujer desvalida, ¿no? O sea, como que sí hay vuelve a haber este interés, ¿no? De ver
la relación de vida que yo de alguna manera vi, o sea, me sucedió en mi situación de mujer de clase media, como en algún momento dijo Carlos Ocampo, que en paz descanse, un crítico de danza, ¿no? Que así me situó en una nota y nunca se me olvidó, y dije, por supuesto, ¿no? O sea, pues sí, o sea, te marca tu clase social, ¿no? Te marca tu estatus, te da idiosincrasia y es la mirada de una cultura, de una manera de ver la vida, que es la que va a ir trazando también tu trabajo artístico, ¿verdad? Entonces, digamos que de ahí todas estas coreografías, porque cada año, por lo menos yo creaba una coreografía y a veces creaba más de una, pero esa ya no era de gran formato, ¿no? Porque también hay que decir, en los 80s construíamos las coreografías de pequeño formato. Eran coreografías de 8 minutos, de 10, ¿no? Un solo mayor de 4 minutos no nos lo permitíamos, ¿no? Este trabajo tenía que ser pequeño, sintético. Y después, yo no sabría por qué comenzamos a interesarnos por coreografías de gran formato, es decir, de una hora, ¿no? Pero, pero lo hicimos y lo seguimos haciendo. No sabemos, yo no sé si esto es para bien o para mal, ¿no? O Sí. deberíamos de volver a las danzas más sintéticas. Que una década después yo quise hacer otra vez, ¿no? Con algunos proyectos que se llamaban Archivo de Piezas Cortas o Armados 3, ¿no? Que estaban constituidas por piezas más cortas con la idea de, exacto, como de no caer en esa, como en ampliar un tema, ¿no? Sino en ser más sintéticos, algo Ujú. así. Maestra, aquí tocaste algo interesantísimo. Esta manera en la que la danza empezó pues, a expandirse en el sentido no solo de su penetración en la sociedad y en la cultura, pero también en cuanto al tipo de obras, a esta necesidad de poder tener más tiempo y espacio para discurrir, para hablar de eso que nos preocupa. Y aquí es donde hablaste de las obras de gran o pequeño formato. Para ti, ¿por qué es importante no solo ocupar tiempo? ¿No? Hay veces que yo he visto, y he visto muchísima danza, obras que me parece sí son de largo, de gran formato, pero por su duración. Y a veces me parece que con los primeros 10 minutos de la obra ya se pudo haber sentido y dicho todo. Pero a veces sucede que no, que otra vez vuelve a empezar la propuesta o algo pasa ahí que, que nos encontramos con la misma obra, pero en 60 minutos. Entonces, para ti, ¿cuál es el valor de este tipo de obras? Por qué esa necesidad de llegar a los 40 minutos, a veces hasta los 60 minutos, arriesgándose como se arriesga una obra de teatro, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo pasaron ahí? Fíjate, por eso yo decía hace ratito que no lo sé bien. Sin embargo, creo que a mí de las cosas que empecé a gozar como creadora, pero que ha sido pues también una crítica del espectador, como tú dices, ¿no? Porque pues ya nos dicen, ya se engolosinaron, ¿no? Ya el creador está feliz creando y creando, porque en realidad parece que esa es nuestra tarea, ¿no? Crear y crear y crear y crear, y que alguien más debería de ser el que acota y acota, ¿no? Yo luego creo que, mira, bueno, pero ahí me iría a otra situación que me parece también, yo luego he pensado mucho, pero ahorita la voy a poner como a un ladito para irme a esta primera que estábamos hablando. Yo creo que a mí me influenció mucho Tarkovsky, por ejemplo, ¿no? O sea, porque sí, yo veía algún momento en donde él tardaba tanto, ¿no? O Proust, ¿no? Y yo digo, bueno, por qué podemos gozar
el largo aliento de comerse una magdalena o de ver con Tarkovsky un momento del viento, ¿no? O que todo tiene que ver con un personaje que va a apagar el despertador, ¿no? Y que toda la pieza, eso es lo que va a hablar. Entre que si la pago o no la pago, es que yo quisiera dormir más, pero no, pero sigue sonando, ay, pero no. Entonces a mí me pareció fascinante estos discursos que podrían ser tan simples en la vida, pero que son humanos, ¿no? Y que no hablaban, podían decir tanto de la existencia humana solamente por una situación tan banal, que aparentemente es banal, como apagar el despertador, ¿no? Y yo decía, es como que interesantísimo, ¿no? O sea, esta parte en donde nos menciona ese artista que no solamente hay que hablar de la relación de pareja, el hombre y la mujer se enamoran, viven felices, se van a casar y a veces queda ahí o a veces tienen hijos, ¿no? Sino de esta situación pequeña. Entonces hay momentos, por ejemplo, en la coreografía de Latidos que está, fue parte del homenaje que le hice a mi papá por su muerte. Yo gozo de 5 minutos, algo que yo no sé el espectador cómo lo haya tomado, pero que es un momento en donde uno de mis familiares, porque pues es la familia, ¿no? Viendo que su papá está enfermo y se va a morir, y me tomo ese tiempo nada más para gritar, para dar un grito, ¿no? Y entonces todo lo que puede ser el aliento para llegar a dar ese grito y que no se puede dar porque es un hombre que patriarcalmente le han dicho que no debe de llorar y que aguarda y aguanta ese grito y yo me desplayo solamente para ese grito y disfruto mucho Ujú. pensando que a lo mejor puede ser que haya un espectador o más, ojalá más, ¿no? Siempre digo, ojalá más, pero es muy difícil seguir a un artista pues que está haciendo eso, ¿no? Este, para ubicar que ese espectador también diga, wow, agarró un detalle, solo un detalle, y lo está alongando, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ahí yo empiezo, y ahí tiene que ver con lo otro que estaba ahí guardándolo, empiezo a interesarme mucho por la estructura, ya no Ujú. solamente por lo que se dice, por lo que se habla, ¿no? O sea, yo empiezo como también a darme cuenta que la danza tiene otra médula, digamos, o tiene una médula que no es la de narrar como en teatro, ¿no? O sea, Ujú. que eso debería de ser para el teatro o que la literatura lo hace muy bien, pero que la danza tiene una expresión gestual que habla cosas que no siempre sabemos ver, no Ujú. siempre sabemos observar, digamos, ¿no? O sea, a veces nos quedamos con una historia muy lineal y que, bueno, pues no necesariamente somos así, o sea, ¿no? Bueno, por una cuestión capitalista que hace que la mercadotecnia tenga mucha prisa en decir rápidamente cosas, ¿no? Se han cambiado, se han transformado expresiones artísticas y expresiones de vida, ¿no? Yo sí sigo siendo de esta vieja guardia que habla mucho y que quiere, ¿no? Alargar lo más posible un episodio de plática, ¿no? Y pregunto, y hay gente que no tiene esa necesidad, digamos, pero habemos, ¿no? Quien sí nos parece que hay que alongar eso. Ujú. Y yo creo que tiene que ver con eso, no es una cuestión como de necesidad personal. Ujú. Tarkovsky, Andrei Tarkovsky, creo que es un, pues un artista
que dejó más allá solo de su cine y que realmente provocó, a mí me provocó también, siendo yo en esa época también, pues gran seguidor de toda su filmografía. Déjame decirte que eres la segunda de mis entrevistadas, la tercera, podría yo decir, que menciona a Tarkovsky como una inspiración, ¿sabes? Y no podía ser menos, porque realmente su manera, como es su libro, Esculpir en el Tiempo, para mí me ha inspirado también para el trabajo de la escena. Porque también quien trabaja en el tiempo real de la escena esculpe el tiempo. Y además esta otra parte que estoy de acuerdísimo contigo, ¿no? El hecho de tener ese tiempo para poder realmente decir las cosas, siempre y cuando, por supuesto, tú lo acabas de mencionar, haya una estructura, haya una progresión en la que la expectativa crece y entonces sí, uno espera, es decir, si cortas de pronto ya acabaste la coreografía y me quedo como esperando, no, hay que esperarse hasta que lo último sea dicho porque va creciendo, va llevándome y creo que eso pasa mucho con tus obras, maestra Cecilia. Y aquí yo quisiera, sin antes pasar a la segunda pausa, que nos hablaras con tu relación, porque es una pregunta que a mí me importa mucho, sobre todo porque yo trabajo mucho con actores, también con bailarines, y me interesa mucho sus procesos creativos, más que interpretativos, más que solo tener una técnica para representar un papel, un personaje o para moverse de una cierta manera en la danza, sino cómo descubrir en ellos algo que, si bien no son los directores de escena, no son los coreógrafos, pero que nos dan mucho. ¿Cómo es tu relación y cómo fue evolucionando tu relación en todos estos años con tu relación creativa con tus colaboradores? Sobre todo, primero hablemos de los bailarines. Sí, pues bueno, es muy, muy importante para mí. Los bailarines son una savia, ¿no? Es el líquido amniótico que mueve todo. O sea, como es el corazón. Yo trabajo a partir de ellos, como de su pulso. Sí creo que cada bailarín como colaborador ha hecho que yo pueda como girar mi parte creativa, ¿no? Ese proceso del que tú hablas cambia a partir de ellos. Entonces, siempre han sido elemento fundamental. No quiere decir que sencillo. En muchas ocasiones puede ser complejo porque las personalidades no son las mismas o porque a veces, justo hoy, un bailarín me decía, muy cercano a mí, me decía, yo creo que tú necesitas otro bailarín. Y le digo, no, yo creo que te necesito a ti, pero que necesito que tú hagas lo que te estoy pidiendo, ¿no? Entonces, es un proceso muy interesante porque en realidad, no, y tú lo sabes, ¿no? Como director de escena y maestro, ¿no? Muchas veces hay resistencia de una parte y de otra, ¿no? Hay también estereotipos, ¿no? Tenemos nuestras formas de ver el mundo, fuimos formados con ciertos ideales, ciertos lenguajes bueno, bueno, a mí me es difícil a veces modificarlos. Y con los bailarines he ido cambiando muchos paradigmas que se rompen, pero fuertes, pero que no es tan fácil que yo los rompa, ¿no? O sea, como que entonces ahí vamos mediando, ¿no? Yo creo que es un trabajo a la par de un proceso de mucha escucha y de confianza, pero que a veces yo peco de querer que todo salga un poquito más rápido y luego me doy cuenta que no, que eso es un proceso que va a llevar su tiempo
y bueno, lo disfruto mucho los procesos largos para poder justo como terminar de reconocer a ese colaborador creativo que es sumamente importante. Lo Muy bien, otro, va. ¿no? Siga, siga, Aparte, siga. y como aparte de los bailarines, pues hay colaboradores creativos que están como relacionándose con mi propuesta desde su ámbito artístico, desde su propia disciplina. Y eso también es otro lugar de abrir como ríos, ¿no? En donde queremos que se crucen, pero no necesariamente siempre vamos con el mismo caudal, sino que se vuelven a abrir y volvemos a intentar encontrarnos, ¿no? La manera en cómo cada uno ya sea diseñamos, ¿no? O nos relacionamos con un tema, hace que se amplíe. Eso es lo que me parece muy, muy exquisito. Entonces, bueno, está la propuesta creativa de los compositores. Me gusta mucho trabajar con música que sea compuesta, es proceso para la obra. No quiere decir que no haya hecho en algún momento uso de música ya grabada, pero me doy cuenta que no es lo mismo. O sea, me gusta hacer dramaturgia también sonora. Y yo no puedo porque no soy compositora, entonces, pues trabajar con un aliado o aliada que sí lo sea y que podamos ir creando la dramaturgia, pues es una maravilla, ¿no? O sea, es como eso que pasa, que no hay nada y se va construyendo y cada vez se sorprende uno de que se va construyendo y empieza a ver algo, ¿no? Que no, en un lugar donde no existía. Y ahí he tenido pues la suerte de trabajar con compañeros, colegas, algunos son compañeros de las escuelas, ¿no? Como Chas, que a Chas lo conozco desde antes de que coincidiéramos como docentes en la Escuela Nacional. Yo a Chas justo ahora estamos por hacerle su homenaje porque pues él tiene 30 años, ¿no? Construyendo coreografía para contradanza. Entonces ya son 3 décadas de estarnos eh, conociendo, escuchando y me gusta mucho trabajar con él por eso, porque sabe cómo dejarme a mí crear y yo también a él y luego cómo nos vamos cada uno mostrando, ¿no? Lo que vamos haciendo. Pero también, bueno, ha habido mucho contacto con Pepe Navarro, con Eduardo González, con con Eduardo Sotomillán, que ya también con él he trabajado en 3 ocasiones. Entonces son como regalos de la vida. En algún momento trabajé con Alejandro Vergara, un joven compositor que bueno, de verdad fue una delicia trabajar con él, pero después él me dijo, necesito dinero, tengo que irme a lo comercial y esto pues no me permite, ¿no? También estas situaciones, ¿no? De tener aliados, cómplices que también son amantes de la danza y saben bueno, que no es una fuente empresarial, ¿no? Sino que es una fuente de creación. Nos gusta experimentar. Y en ese sentido, bueno, con Arturo Marruenda también en la parte de la composición, pero ahorita me acordé de él en la parte visual, en donde con Arturo trabajamos también varias propuestas, no solo desde la composición musical, sino desde la multimedia. Ujú. Y ahora con Carlos G, que también vamos como que hemos tenido contacto con artistas visuales que nos ayudan en la escenografía o en la parte de la multimedia. Benjamín Urtis pues ha hecho varios encuentros, hemos tenido varios encuentros y bueno, con Francisco Muñoz, que pues en la iluminación pues ya también hace 29 años que pues venimos trabajando juntos, aparte de ser mi pareja sentimental, pues él y yo coincidimos
nuestras miradas, ¿no? De la forma de ver la luz, y él pues ya tiene como mucho contacto con mi creación, ¿no? Muy bien, maestra. Pues vamos a hacer una última pausa para seguir disfrutando algunas otras muestras de tu trabajo. Y vamos a terminar regresando para justamente hablar, porque ahora que has mencionado estos colaboradores y que sobre todo han tenido que ver con la música y con los visuales, para que hablemos acerca de esta última propuesta tuya, que tuvimos oportunidad de estar ahí en el Teatro de las Artes. Si nos permites, regresamos en un momento. Continuamos nuevamente aquí con la maestra Cecilia Appleton, directora de la compañía Contradanza, que en este año cumple 40 años de trayectoria. Así que, Cecilia, pues bueno, ya estamos ahora ya en este 2023. Estamos ansiosos, aunque yo ya lo conozco, pero habrá muchos que van a querer ver tu obra y esta obra que formará parte de este programa. No es solo que nos hables de la obra en sí, sino de tu momento actual. Y como pretexto, pues estará
esta obra. ¿Cómo se titula la obra? El infinito de la quimera. Y que realmente no es una obra, así es el programa compuesto de diferentes, vamos a decir, visiones. Ahorita hablamos Exacto. sobre eso, ¿no? Pero, ¿cómo es tu momento presente? Bueno, mira, llegar a cumplir con Contradanza 40 años fue un reto y sigue siendo un reto. La verdad, yo estaba ya queriendo hacer coreografía en espacios más chiquitos, ¿no? Más cercanos, no meterme en estos grandes teatros como es el Palacio de Bellas Artes y el compromiso tan grande, pero yo sentía un compromiso muy fuerte con Contradanza, que ha sido mi lugar de trabajo, mi sede, mi espacio que me ha permitido a mí liberarme de todo, como ya lo dije, ¿no? De ir encontrando a la creadora, de ir haciendo como más claro mi concepto artístico, ¿no? Que no es fácil, no es fácil, siempre está uno yo estoy con muchas dudas siempre, con temores. Creo que tiene que ver con el querer quedar bien con los otros, ¿no? Con los espectadores, con los bailarines, con las expectativas de tantas personas. Y de repente yo ya quería un poco bajar esa guardia porque me ha llevado a lugares pues muy complejos, ¿no? Y esto de estar con este reto tan fuerte, sí me ha hecho otra vez darme cuenta de que es muy difícil, muy complejo esta profesión en este país. Yo creo que en el mundo, ¿no? Pero digamos, en un país de Latinoamérica, como es México, en donde tenemos siempre que parece ser hacer valer lo que nosotros estamos realizando, con bailarines que en este momento yo veo tienen muchísimas necesidades económicas y Mm. que no podemos tener los ingresos económicos nosotros como compañía para ayudarlos y que puedan estar mucho más inmersos en el trabajo del grupo, ¿no? Es muy triste, pero es real. No es algo que me invente, ¿no? A veces pareciera que cuando hablamos de la falta de presupuestos en la cultura, pareciera que es un eslogan esnovista ahí, ¿no? De víctima, pero no es real. Los bailarines están trabajando muchísimo, ¿no? Vivimos situaciones ahorita financieras muy precarias y sin embargo nos une el amor a la creación, a experimentar y eso es lo que yo defiendo, pero es muy agotador, muy cansado. Entonces, las preguntas vienen muy fuertes sobre cómo seguir, ¿no? Adelante. Yo estoy segura que llegaremos a Bellas Artes con esta propuesta, pero después me pregunto, bueno, ya tenemos otras funciones programadas con El Infinito de la Quimera, con Azul es nuestro hogar, con Las Abuelas, Alas de Luciérnaga. Digamos que yo dije, este año es el aniversario y tenemos que brindar nuestro trabajo a un público que nos ha seguido también, pero es un momento también como de poner las cosas sobre la mesa y saber que la situación es muy difícil, ¿no? Yo no sé, me pregunto cómo seguir una nueva década, ¿no? O sea, cómo seguir un año más, cómo terminar este año sin desfallecer, ¿no? Creo que ahí se me mueven muchas emociones. Sentimentalmente estoy viviendo situaciones de mucho amor y al mismo tiempo como de mucha expectativa, ¿no?
¿qué más? ¿Qué más vamos a hacer, ¿no? Después del Palacio de Bellas Artes, ¿a dónde va la danza, verdad? Bueno, es por donde estoy yo en este momento, ¿no? Y que además esto está marcado por el hecho de tener un territorio todavía fértil. Presentarte próximamente con un programa como este, pues ya habla, a pesar de todas estas preocupaciones y realidades, tocaste pues un tema muy sensible, muy importante, que es justamente esta situación que después de la pandemia, de por sí la pandemia fue una crisis fuertísima para todo mundo, por supuesto que el arte y la cultura todavía más, por considerarse que a veces como no esencial, y sin embargo, pues ahí están. Esta obra en particular, este programa que se va a presentar en Bellas Artes, que es el mismo que presentaste también en el Teatro de las Artes con mucho éxito, eh, ¿qué es para ti? ¿Qué es lo que lo conformó? ¿Por qué llegaste ahí? Cómo fue esta concepción de este programa? Pues, pues mira, yo venía pensando en cómo íbamos a festejar a Contradanza, ¿no? Y es que en serio, Contradanza tiene una historia de 4 décadas en donde ha habido, como decíamos, ¿no? Desde el principio, bailarines que entran y salen. Bailarines que vienen con expectativas de formarse como bailarines profesionales después de una carrera de 4, 5, hasta 6 años que estudiaron en algún plantel educativo. O que tuvieron que buscar el plantel que los formara como bailarines con muchas dificultades y que de repente siguen deseando ser parte de una compañía, ¿no? Y presentarse. Entonces, en Contradanza yo he encontrado muchas historias y muchos relatos de vida con todos los bailarines, con los colaboradores. Se vuelve una familia que de repente, como las mismas familias, se disgregan, ¿no? Para venir otra familia, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, vamos a hablar de contradanza. Esa fue mi primera como idea. Vamos a hablar de contradanza, de lo que ha pasado en contradanza. Y yo empecé a crear lo que le llamamos la Quimera 1. Todo tiene que ver con la quimera, porque la quimera es este ser que tiene más de un cuerpo, y yo digo, Contradanza tiene más de un cuerpo, no es un cuerpo, ¿no? Es más, podríamos decir que es una mezcla de los cuerpos de los integrantes y de la coreógrafa, ¿no? Y la coreógrafa que pone en otros cuerpos lo que ella hace desde su cuerpo, ¿no? Entonces, la quimera para mí es este monstruo que nos lleva a decir no hay una sola manera de ver al cuerpo. Que eso tiene también varias cabezas, ¿no? O sea, y además es bien interesante porque la quimera, así a nivel mítico, también nos está hablando de este set de transformarse, ¿no? Esto que se transforma, esto que permite a alguien hacer algo. Entonces, bueno, la Quimera 1, que es el despertar de una pasión, porque hace ratito tú decías, bueno, el infinito de la Quimera es el programa, pero es un tríptico, ¿no? Y fue surgiendo el tríptico, porque yo primero dije, bueno, este es el infinito de la Quimera, y vamos, como que después me di cuenta que estaba hablando del despertar de una pasión, que es de estas 3 bailarinas que vienen ya con una serie de información de su carrera, pero se introducen a un mundo que ya es diferente y que sin embargo la quimera, como una especie de alma, las va conduciendo, ¿no? O sea, las va empujando, las va impulsando a que pierdan miedo y que hagan esto que quieren hacer, que es bailar, que al final lo que quieren es bailar, ¿no?
había muchas preguntas en contradanza al principio, ¿no? Era una época de muchas dudas, que sigue habiendo en esta época actual, pero en ese momento lo homosexual, lo feminista, ser artista, ser bailarín, ¿no? O sea, ahora vemos a muchos hombres bailando, pero antes un hombre en la danza era casi como vetado, ¿no? O sea, era mal visto. Entonces, ¿hacíamos danza o no hacíamos danza? Lo que estábamos haciendo era danza o no era danza, ¿no? Había muchas preguntas y esas inquietudes yo traté de que estuvieran ahí en la Quimera 1. Después me fui encontrando con Manuel Márquez, a Luis Gabriel Zaragoza, que vive en Nueva York. Me atreví a decirle que si no le gustaría, pues ser parte de este festejo, y me dijeron que sí, ¿no? Y entonces después ya tenía un compromiso muy fuerte con ellos, con Jorge Saldaña, con Luis Gabriel Zaragoza, con Manuel Márquez, con Luis Villanueva, y el mismo Isaí y Patricia Hernández, que tienen muy poquito tiempo después de estar digo, muy poquito tiempo de no sé cómo decirlo, o sea, Patricia bailó por última vez en el 2019, es decir, es del 19 al 23, es una integrante muy reciente que por una situación de la pandemia se aleja un momento de la compañía. Y Gisaí pues ha estado durante todo este tiempo, pero bueno, el asunto de sus proyectos personales como que hacía que se alejara un poquito, que es cuando yo construyo Abuelas a las de Luciérnaga con estas 5 bailarinas. Lo vuelvo a jalar, ¿no? Porque así siento como que vuelvo a jalar a estos bailarines. Ahora se integra en el programa de Bellas Artes Laura Cermeño, que no pudo estar en el Teatro de las Artes. Y cuando ya los tengo, digo, no, esto tiene que irse hacia otro rumbo, tiene que ser una Quimera 2, tiene que hablarse desde otro lugar, porque había mucha memoria, ¿no? Cuando yo vi que nos juntamos por primera vez, lo que había era mucha evocación, ¿no? La memoria estaba ahí presente, y te acuerdas cuando hicimos esto, y te acuerdas cuando hicimos el otro, y oye, yo me acuerdo de este fragmento de Aura, ahí estaría padre que ¿no? Entonces, como que ahí también fue una negociación de cómo sintetizar esos diferentes momentos que tuvimos juntos. Entonces nació la Quimera 2. Y luego, como que yo estaba empezando con la Quimera 3, que era como designarle a Isaí Appleton, que siempre le he estado diciendo que le toca a él, porque yo ya me siento más agotada, ¿no? Y que le toca a una nueva generación el entrarle a esta compañía. Y de repente me sentí agotada para hacer la tercera propuesta, ya estaba muy cansada creativamente. Nos dimos cuenta, qué importante es darse cuenta, ¿no? Y le dije, Isaí, te toca, de verdad que ya está designado que tú seas quien hable en la tercera propuesta de contradanza, como lo ves ahora. Y la verdad, pues es una sorpresa cómo ve contradanza Isaí, ¿no? O sea, me dijo, así lo veo y así es, ¿no? Tú me invitaste, esta es mi propuesta. Y realmente me dejó muy interesada en ver lo que le pasa también al joven creador que es hijo de Cecilia Appleton, ¿no? O sea, esta cosa de sí, me designas, pero yo ya también mi lenguaje quiere irse por acá, ¿no? Mi lenguaje ya está buscando estos nuevos signos. Y durante varios años a mí me han dicho que quizás Isaí ha modificado la vena de contradanza y que quizás está muy lejano de lo que es contradanza. Y a mí me ha movido mucho esa mirada, y después dije, pues no, pues sí,
pero es real que Isaí está ahorita actualmente en contradanza y que eso está pasando en contradanza. Es decir, sí ya contradanza no es la línea de Cecilia. Sí ya está entrando una línea que pues es la que Isaí está teniendo con la acrobacia, con la danza, ¿no? Esta mezcla que se ha interesado hacer él pues desde hace ya 20 y tantos años, ¿no? No es algo que traiga o que yo piense que fue como de moda, sino que él ha insistido en buscar por ahí ese lenguaje. Entonces, lo digo porque también se descubre, ¿no? O sea, también estamos descubriendo qué es contradanza. Y pues bueno, yo después de esto me di cuenta que era necesario que Cecilia estuviera allá adentro. ¿No? O sea, que yo no quería, pero que era necesario porque hablábamos de contradanza y todos me decían, pues en realidad contradanza es Cecilia, ¿no? Y pues bueno, pues tuve que entrarle también con el rigor de ser intérprete. Y digo rigor porque sí es muy fuerte ver que el rigor de los bailarines, ¿no? Lo que tiene que ser hacer un intérprete, ¿no? Y todas las cosas que cambian en su vida por ser intérprete, ¿no? Qué maravilla, Cecilia, qué cosa. Ahora sí creo que se completó y además si Quimera es aquello que se le propone a la imaginación como posible o verdadero, aún no siéndolo, creo que esta apuesta tuya es eso. Así que te felicito mucho, no solo por pues, tus 40 años en este ámbito tan hermoso como es la danza, sino también pues, por tu persistencia, por el hecho de que además tienes esa otra parte de la que por ahí tenemos una entrevista como alguien que transmite el conocimiento de la danza a los jóvenes como maestra y que pues a través de todo este trabajo se ve reflejado en lo que vemos en escena y sobre todo por tu honestidad, porque creo que si en algo te caracteriza es esa honestidad que hace que lo que veamos no sea una pretensión, sino realmente sea una verdadera búsqueda y tú misma, como dices, te metes en tus propios problemas, pero de los que sales bien librada, porque sin esos problemas, si lo podemos decir así, o esos retos, pues no habría realmente ese sabor que nos da la esencia del arte escénico, como en este caso la danza. Ceci, pues nada más que me gustaría que cerráramos con alguna reflexión tuya que marca, por supuesto, este momento en el que tú te encuentras, que yo pienso que también es de transición hacia lo que será la contradancia hacia el futuro. ¿Con qué cerramos, Cecilia? Wow, pues yo, como te decía hace ratito, o sea, como considero que la danza requiere de mucho más apoyo. Los artistas tenemos nuestra propia inquietud, lo sabemos, y como que además vamos, no sé, descubriendo, ¿no? Nuestra forma de relacionarnos en el mundo y cada vez esto que vamos estudiando tanto y que vamos experimentando, pues se vuelve un poquitito como más lejano de una sociedad. Y a mí eso me preocupa mucho. Yo también he estado como considerando el volver otra vez a hablar con las comunidades, ¿no? A ligarme con lo social un poco otra vez más. Ya en lo de la función, ¿te acuerdas del Teatro de las Artes con Lobas? Ahí fue un encuentro con 4 mujeres mayores de 60 años que no son bailarinas, pero que escribieron sobre su situación como mujer, ¿no? Su vida. Y me gustó mucho eso como de poder integrar, ¿no? A la sociedad, los entes que parece que están muy distantes de la danza, para hablar también desde ahí de la danza, ¿no? Yo sí quiero
hacerme esa tarea de descubrir cómo no llegar a las masas, porque esas creo que no son nuestros públicos, ¿no? Sino de llegar a esas personas sensibles que existen y que, sin embargo, a veces por nuestra relación tan intelectual de las cosas, creo que nos alejamos de ellas, ¿no? Entonces, eso es algo que me parece sumamente importante, el ver cómo vamos a seguir haciendo arte, pero sin deslindarnos de esta sociedad que nos está exigiendo que sí seamos intelectuales, pero no nos alejemos de sus necesidades, ¿no? Entonces, como ver también cuál es la necesidad de esta sociedad, que ahorita además son, y lo sabemos, hay muchas necesidades para que los jóvenes crean en ellos, ubiquen este mundo expresivo, que lo saquen adelante, ¿no? Que puedan revelarlos. Y por eso el infinito de la quimera también lo que quiere es visibilizar al bailarín, ¿no? Porque el bailarín también es un ente que la sociedad no, lo tiene fuera de su alcance, de su mirada, ¿no? De su percepción de vida. Y hay que estar como saliendo hacia esas comunidades para que descubran que existe ese gremio, existe ¿no? ese ámbito, pero que ellos también pueden ser gente que colaboren con ese ámbito, ¿no? Que colaboren artísticamente, expresivamente, pero también financieramente, ¿no? O sea, es una situación en la que yo creo que hay que trabajar muchísimo, hacer aliados en el financiamiento de este trabajo artístico, ¿no? Sí. Muy bien. La realidad que finalmente está ahí a veces sobrepasa a la filosofía de vida, pero que también le da sentido a nuestra filosofía de vida y que ha sido reflejada a través de nuestras acciones. Somos lo que hacemos, pero también somos aquello que como seres sensibles percibimos de nuestro alrededor, y eso se agradece mucho en tu trabajo. Y sobre todo, pues gracias Contradanza por estos 40 años y felicidades. Muchas gracias Jaime. Pues ahí se emociona uno mucho, ¿no? De escuchar que lo Claro que felicitan sí. a uno. Muchas gracias, No, gracias. hombre, gracias a ti. Gracias a ustedes que han seguido esta serie de programas en esta temporada reciente del programa Perfiles en Acción, producido por Danzanet, para que justamente estos nuevos públicos pues entiendan lo que está detrás de todo lo que está sucediendo ahora, para quienes está pensado sobre todo este programa, y que bueno, llega a ustedes gracias a estos medios alternativos, de los cuales Danzanet pues es pionero desde hace ya bastante tiempo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.